Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Estamos de regreso con los estudios bíblicos y es un privilegio poder estar aquí y que usted también esté ahí atento, que usted esté esperando. Le damos gracias a Dios por su vida, porque usted es la razón importante para hacer estos estudios bíblicos. Así que muchas gracias por su sintonía. Por favor, escríbanos y díganos desde dónde usted nos está sintonizando. Hoy vamos a continuar. Estoy muy contenta porque hemos visto este avance y hoy vamos a ver qué pasaba con esas ideas contrarias a la iglesia, pero en la edad moderna. Cómo la iglesia tuvo que vivir en esta época. Nosotros hoy en día estamos viviendo saturados de muchas ideas que vienen a nuestra mente con el afán de querer desestabilizarnos, alejarnos de Dios, pero tenemos que ir viendo que Satanás siempre ha operado de la misma manera en las distintas épocas, pero la iglesia es la iglesia victoriosa, la iglesia triunfante. Usted y yo somos parte de la iglesia, así que esas ideas no nos tienen que amedrentar, sino que todo lo contrario, nos tienen que llevar a la palabra para que nos dé ese ánimo, que nos dé la fortaleza para poder vivirla, pero también que nosotros podamos conocer cuáles son esas ideas contrarias. Así que acompáñeme, vamos a orar. Padre, hoy estamos aquí muy contentos, Señor, muy contentos y también sintiendo el privilegio de poder servirte por estos medios. Permite que tu palabra corra y fluya y que pueda ser depositada en cada corazón y que la palabra dé fruto, Señor. Esa es la promesa que está en tu palabra, que es lo que hace tu voz. Gracias, Padre, porque nos utilizas, solo somos instrumentos. Te agradecemos, Señor, porque aunque tal vez no somos muy útiles, pero para ti, Señor, nos has elegido para que podamos estudiar y que podamos hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos hablando de la iglesia en la época moderna. ¿Cuándo es la época moderna? ¿Cuándo es la era moderna? La era moderna es de 1492 a 1789. Esa fecha a usted le parecerá conocida y tal vez la ha escuchado mucho, claro, porque es desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Esa época de la Revolución Francesa que marcó muchas cosas de las que hoy podemos nosotros gozar, como la libertad. Bueno, la modernidad fue una época de grandes utopías, de idealismos, y toda esa sociedad pues quería realmente llevar al ser humano a un punto diferente de lo que se había dado en el Imperio Romano, ¿se recuerda usted? Ya no se quería hablar de esclavitud, sino que se apuntaba a los grandes ideales. Entonces la modernidad empieza a fijar esos puntos de evolución, de equilibrio, de plenitud, en donde se reivindicara al hombre, pero se fueron un poquito al otro extremo, ¿verdad? Entonces, nosotros en esta época ya no creemos mucho en esos ideales que se forjaron en la época moderna. ¿Por qué? Porque hemos visto que realmente no han funcionado. Entonces, el ser humano en este tiempo está como decepcionado de todas esas instituciones que se formaron o que se fundamentaron en la época moderna. Esa época tenía como fin fundamentar las instituciones, como las leyes, la justicia, que el ser humano pudiera vivir pues en esa equidad, en la libertad de sus prácticas sociales, de las prácticas religiosas, de la legislación, de la ética, de la manera de pensar. Entonces, todos esos ideales dieron esa cosmovisión moderna y entonces empezó la sociedad occidental principalmente a fortalecerse en todos estos temas. Pero todo esto fue imposible. ¿Por qué razón? Porque tomaron la decisión de sacar a Dios y solo dejar al hombre. Entonces se empieza el espíritu moderno o de la época moderna es la razón y la democracia. Recuérdese usted que en la Edad Media o en la edad anterior todo dependía de Dios, el gobierno dependía de Dios, el rey pues era puesto por Dios, las autoridades eran puestas por Dios, pero ya en la época moderna se dice ya no. Nosotros podemos solitos y empieza la razón de pensar, de utilizar
únicamente el pensamiento y pensar en nosotros mismos, no en algo que no vemos. ¿Se recuerda usted de la metafísica que nos decía que únicamente lo que nosotros vemos es en lo que tenemos que creer? Bueno, empieza la razón de pensar y hubo una persona que dio como el boom o que abrió la puerta para esto y es un filósofo que se llama René Descartes. Él dijo una frase en latín: cogito ergo sum, pienso y luego existo. En cambio, antes nosotros, o el ser humano mejor dicho, decía yo existo porque Dios me creó, pero ahora ya no. Ahora esta frase, mire, vino a revolucionar el mundo y apartar a muchos de Dios. ¿Qué significó esto? Ahora yo soy alguien, tengo la capacidad de pensar, ya no es lo que la Biblia me dice, ya no soy lo que la Biblia me dice, sino soy lo que yo tengo, lo que yo puedo experimentar. Entonces, todos los filósofos de esta época y los posteriores no pudieron escapar de esto, de utilizar la razón. Y mire, se creería que esto es contrario a lo que Dios nos ha dado, pero no, porque Dios fue el que nos dio a cada uno, pues, el razonamiento. No es que Dios esté peleando con el hecho de que nosotros razonemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor y ese razonamiento viene a través de la razón, valga la redundancia. Pero aquí, en esta época, quisieron separar eso y que nosotros realmente pensáramos solo en el hombre. Entonces, se dice que esta era la época del hombre. Ya Dios quedó afuera. Se le llama también la época del yo pensante. Entonces, la sustancia primera era que el hombre pasara todo a través de la razón. Se creía que la razón era el instrumento para construirlo todo, el instrumento que iba a alcanzar la armonía, el instrumento que iba a alcanzar la felicidad, la plenitud del hombre, y que el hombre podía resolver todos los problemas de la humanidad únicamente a través de la razón. Descartes desechó la idea de Dios. Él afirmaba, escuche lo que afirmaba, dice: la certeza y verdad de toda ciencia dependen solo del conocimiento verdadero de Dios, de manera que antes de conocerlo yo no podía saber con perfección cosa alguna. Escuche, entonces, ¿qué está diciendo con esto? Que yo podía decir que todo le pertenecía a Dios, pero ahora que sé que tengo razón, entonces yo ya me doy cuenta de que no hay perfección alguna ni en Dios, ni en su palabra, ni en todo lo que existe, sino que yo tengo que pasar a través de mi mente todo. Dígame qué diferencia hay con estas ideas a las que vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos en una época de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo, y vimos también en estudios pasados que la idea de Satanás en esto era que el hombre, así como en el Edén, pues se encontrara a sí mismo y elevarle el ego. Lo que el hombre sostuviera era el egocentrismo, pensar en el primero. Entonces, recuérdese que ya el punto, todo estaba sentado en la razón y ya no en la fe. En la mente y no en el espíritu, en el individuo y no en Dios. Por eso esto es peligroso, porque entonces yo me voy apartando de Dios y creyendo que yo lo puedo todo, que yo puedo razonar, que yo puedo tomar decisiones solo, que las consecuencias de esas decisiones no son como me las han planteado, sino que únicamente, pues, la vida es relativa. Nosotros tenemos que recordar también que la Reforma Protestante pues se dio también en el siglo XVI y que también ahí habían grupos, se recuerda usted, hablamos del socialismo, y este fue también, pues, digámoslo así, promulgado por Fausto Socino. ¿Se recuerda usted? Era una doctrina antitrinitaria. Todas estas ideas empezaron a dar en contra de la iglesia, porque había que creer con la razón en el hombre, no en las cosas que no veíamos. Entonces, si Dios no existe, entonces ¿cómo es posible que exista un trino Dios que es único? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas ideas. Si las ideas no le dan la gloria a Jesucristo, si no se cree en la encarnación de Dios a través de Jesucristo y que Jesús murió y resucitó, todo lo que hable y que diga todas las cosas contrarias a eso son ideas contrarias
a Dios y a la iglesia y a usted mismo. Entonces, ¿cuáles fueron esas influencias que atacaron a la iglesia en esta época? Bueno, estuvo el naturalismo. El naturalismo estuvo ¿con quiénes? Con alguien que usted ha escuchado mucho, con Galileo Galilei, con Francis Bacon. Estas influencias que se estaban dando en el mundo también llegaron a la iglesia, como hoy. También el racionalismo, que es basado en la razón. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Qué filósofos? Porque de repente usted encuentra alguna literatura y es conveniente que usted sepa, él era racionalista, él era naturalista, él no creía en Dios. Por eso es importante que sepamos quiénes eran los que apoyaban estas teorías. En el racionalismo tenemos a René Descartes, a Thomas Hobbes y a Baruch Spinoza y a Leibniz. Bueno, tenemos más, pero vamos a continuar viendo a otros filósofos cuando regresemos. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos hablando de los filósofos que, pues, de una u otra manera estaban sentados en la teoría o en la base de la razón, del racionalismo, y cómo todas estas ideas influyeron en contra de la iglesia en la época moderna. También tuvimos filósofos que a través del empirismo, ellos que decían que a Dios no se le debía conocer a través de la fe, sino de la experiencia. Y ahí tenemos a John Locke, a David Hume y a Immanuel Kant. Kant y su influencia. Bueno, era la época del romanticismo. Mire, esta época del romanticismo duró aproximadamente desde finales del siglo XVIII al siglo XIX. Ya nos estamos acercando a esta época, ¿verdad? Entonces era la época de las revoluciones. Fíjese que cómo estas ideas influyeron tanto que llevaron a los hombres de este tiempo a decir, yo ya no quiero ser gobernado como soy gobernado. Yo necesito sentirme libre. ¿Por qué? Porque entonces empezaron a cuestionar y a razonarlo todo. Y eso los llevó, recuérdese usted, la idea da como resultado un concepto, el concepto da pues un argumento, el argumento ya se convierte en una idea, en una ideología, y todo eso se va trasladando a la conducta. Lo vimos también en los estudios pasados. Entonces, todo esto llevó a revolucionar la forma en que se vivía, a cuestionarla. Se da la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa. Mire, aquí viene un espíritu, la razón lleva a un espíritu, y ese espíritu, ¿cuál es? Al de la independencia. Mire qué interesante. Cuando no le ha pasado a usted que ha visto que a veces cuando los muchachos cumplen 18 años, entonces empieza a entrar en ellos un espíritu de independencia. Cuando los jóvenes empiezan como a racionalizarlo todo, a cuestionarlo todo, entra en ellos también ese espíritu de independencia. Pues esto no nos debe asustar, es esa misma idea que Satanás pone y decir, ¿por qué tú no vas a comer de ese árbol? ¿Por qué tú no puedes disfrutar de los beneficios de ese árbol? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios, y nos engaña y engaña a la juventud de cualquier tiempo. Si se da cuenta, las revoluciones inician regularmente de las distintas épocas con los movimientos juveniles. Póngale atención. Bueno, todo ese espíritu de independencia se traslada también a la acción política, al poder, y aquí surgen otros dos importantes. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? A Juan Jacobo Rousseau, que era francés, a Kant, y ellos empiezan con innovaciones en el campo de la filosofía. Esa filosofía también se va y empieza
con el liberalismo romántico, y todas estas ideas también entran y van a permear la teología. Entonces viene Kant, él es muy importante, separa nuevamente la razón de la fe. Entonces, no importa cuáles sean sus antecedentes, si sus antecedentes eran católicos o eran protestantes, no importaba. Él viene y empieza a demostrarlo todo a través de la razón, a través del método científico, y hace una separación y cuestionamientos de la fe y empieza a experimentarlo todo a través del método científico. Bueno, en la actualidad hay también personajes así. No nos tiene que asustar ese tipo de personajes que todo lo quieren pasar a la luz de la ciencia, a la luz de la experimentación científica. Y hay muchos programas y muchos detractores de la fe. Así que usted tiene que darse cuenta que no es por gusto, que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios es un espíritu, no es un ser humano. A Dios no lo vemos así como ve usted a su ser querido, pero Dios es espíritu, por lo tanto, nuestra conexión con Él está a través de nuestro espíritu. Entonces, nosotros tenemos que volver a esas ideas primarias y volver a la fe. Lo que está pasando aquí es que Satanás está tentando en contra de la fe. Mire lo que pasaba con Kant. Kant, él decía que la gente no heredaba el pecado original, entonces que no tenía que nacer de nuevo. Mire qué aberración. Y mucha gente le creía. No se creía en esa obra regeneradora del Espíritu Santo, sino que él decía que el ser humano era bueno o malo, pero era un acto de la voluntad, de la disposición, de la razón. Mire cómo está eso, ¿verdad? Nosotros lo vemos tal vez de manera simplista, pero no es así, porque todos estos filósofos tuvieron una influencia, pero increíble en las sociedades de esos tiempos, y aún en las universidades se sigue estudiando a estos personajes. Por eso es que cuando nuestros jóvenes llegan a las aulas universitarias y empiezan a escuchar todos estos preceptos, pues si no están bien cimentados en la palabra de Dios, empiezan a dudar de su fe. Y Kant también decía que, con respecto a Jesús, él decía que era el arquetipo de una buena voluntad moral, que él no era el Hijo de Dios, sino que únicamente era una persona que había querido por voluntad propia, pues tener una buena ética o una buena moral, pero que era a través de su voluntad. Entonces, él decía que la obra de Jesús no era una obra expiatoria, que él no era el sustituto expiatorio de nosotros y que el pecado era un mal radical que habitaba por elección en todos los seres humanos. Que Jesús no era, pues, algo personal para cada uno de nosotros, sino que era únicamente otra persona y que nosotros como personas no podemos identificarnos con toda la humanidad, solo con los que nos relacionamos. Entonces, mire, tenemos que tener cuidado, tenemos que orar incluso hoy en día por estas ideas que de una u otra manera se le están trasladando a las nuevas generaciones a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que ven y lo que escuchen. Bueno, en esta época también aparece el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es un planteamiento en donde dice que Dios existe, pero que Dios realmente no está involucrado con el mundo, no está tan interesado como nosotros lo sabemos y lo creemos, sino que Dios es como un gran relojero que creó esa obra maestra, le dio cuerda al reloj y luego lo soltó, y que todo lo que sucede en el mundo es consecuencia de esa mecánica o de esa dinámica que el reloj va haciendo o cómo va funcionando esa maquinaria. Entonces un deísta cree que Dios existe y que creó el mundo, pero que no interfiere. Entonces que los seres humanos viven en libertad plena y que todo lo que sucede aquí a Dios no le interesa. Entonces los deístas niegan la Trinidad, niegan también la inspiración de la palabra, la deidad de Cristo, también no creen en los milagros y cualquier acto sobrenatural de milagros no lo creen. Entonces
Los deístas describen a Dios como un Dios insensible, ajeno, lejano, y hoy también se traducen esas ideas que tienen algunos cristianos. Dios no me escucha, Dios no se preocupa por mí, mis oraciones no pasan del techo. Esta es una idea de los deístas. Dios todo lo sabe, Dios es omnipresente. Entonces no podemos decir que Dios no nos escucha, porque no es así. Dice la palabra de Dios que ni siquiera ha salido la palabra a nuestra boca y Él ya la sabe. Dice también el salmista que a donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Él. Aunque yo fuera a lo más profundo de la tierra, dice, ahí estás tú. Aunque yo suba a la montaña más alta, ahí estás tú. No importa. Mire, Jonás quiso irse muy lejos, pero de todas maneras Dios lo vio y Dios estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos que alejarnos de esos pensamientos. De nuestra boca lo que tiene que decir es la palabra de Dios, decir las características de Dios, decir el amor de Dios, la constancia que Dios tiene. Dios tiene esa capacidad, Dios tiene el poder de crear, podría tener la capacidad también de vivir lejano. Pero ¿sabe por qué no vive lejano? Siendo nosotros tan pequeñitos, Dios ha decidido estar con nosotros, estar pendiente de nosotros por amor. Por amor. El salmista entendió muy bien esto y dijo, ¿qué es el hombre? Para que tú te ocupes de él, que le has dado tantos beneficios, que estás pendiente para que mire el amor de Dios. Él está pendiente por nosotros porque tengamos la cantidad de oxígeno correcto. Si tuviéramos más o menos, nosotros nos morimos instantáneamente. La cantidad de sol correcta, si el sol estuviera más cerca o más lejos, nosotros nos morimos. Dios todo lo ha dejado diseñado para nosotros. El agua tiene la composición correcta para nuestro cuerpo, está hecho especialmente para nosotros. Todo el entorno que usted ve, esos paisajes, esos lagos, ríos, mares, bosques, la naturaleza está diseñada para que el hombre se pueda gozar y ver el poder de Dios. Entonces, Dios no es un Dios ajeno, Dios es un Dios que está presente y que está pendiente de usted. Bueno, seguidamente vino el unitarismo. Ahí estuvo Socino, John Beadle, Carlos Darwin. Y Carlos Darwin es uno que viene también a ser un enviado y una voz de Satanás, porque fíjese que él empezó a investigar sobre la evolución del hombre, el origen del mundo, pero nunca llegó a probar sus teorías. Y sin embargo, todos, la ciencia, los filósofos, todos aceptaron la teoría de la evolución como algo verdadero, cuando ni siquiera ha sido probada. Entonces, ahora el hombre tenía otra opción. La iglesia tenía otra opción, no creer en Dios, porque no necesita a Dios, porque él solito va evolucionando, él solito se va formando y transformando. Yo no sé, porque imagínense cuánto tiempo tiene el hombre de ser hombre, y yo no sé por qué no se ha transformado. El hombre ahora quiere transformar al hombre con el transhumanismo, pero no me quiero adelantar de tema y eso lo vamos a ver después. También empieza el mundo a comunicarse y los medios de comunicación son también tan útiles para Satanás, pero también útiles para nosotros. Empieza Samuel Morse, no sé si se recuerda usted, con la transmisión telegráfica, el que inventó el telégrafo. Y una de sus primeras transmisiones, mire esta frase que él transmite, como una de las primeras, dice, esto es obra de Dios. No hubo ninguna ingenuidad en eso, porque Dios es el que le da el poder al hombre para razonar, para crear esas características. Recuérdese usted que nosotros somos a imagen y a semejanza de Dios. Y si Dios es creador, nosotros como imagen también somos creadores. Así que no debía de asustarlos. Entonces, Morse sabía que había mucho trabajo humano detrás de su invento, pero estaba reconociendo que el creador era realmente el que le había dado todo al hombre. Entonces, mire, esas palabras se parecen mucho a aquel hombre que sube a la luna de apellido Armstrong. ¿Se recuerda de ese astronauta que subió a la luna y que cuando por primera vez puso sus pies en la luna, él dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigantesco para la humanidad? Mire, dése cuenta, ¿por qué? Porque Dios se lo estaba permitiendo.
Dios, el creador de esa luna, le permitía al hombre visitarla. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está detrás de todo. Todo lo que usted es, esos dones, talentos, ese trabajo, la vida, las bendiciones que usted tiene, lo que ha logrado hacer con sus manos, es gracias a que Dios está presente. Quisiera pedirle que por favor haga un análisis y que se dé cuenta cuánto Dios está cerca o Dios está lejos. Si con lo que usted piensa, usted se ha alejado de Dios o se ha acercado a Dios. O si ha llegado a ser como estos hombres. Nos damos cuenta que hay muchos hombres y mujeres que al adquirir mucho conocimiento, lo que sucede con ellos es el efecto contrario, que en lugar de acercarse a Dios se alejan. Y al hablar de este conocimiento usted podrá pensar en los intelectuales, en las personas que estudian, pero no, a veces son ideas tan pequeñitas, son esas ideas que están en la comunidad, las ideas que están en la cultura, en el diario vivir, que nos hacen alejarnos de Dios. Por favor, hoy es un buen día para que usted se acerque a Dios. No se distancie de Dios, porque Él es el que le ha dado al hombre la capacidad para hacer las cosas. Así que no diga, esto es mío, porque yo lo hice. Yo compré este carro, me compré mi ropa, yo logré hacer esto, yo he llegado hasta aquí por mi trabajo, por mi esfuerzo, si no es porque Dios ha estado con usted. Así que por favor, no se aleje de Dios, sino que acérquese más a Él. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.